Contradicción 2. El valor social del trabajo y su representación mediante el dinero. El valor de cambio requiere una medida de cuánto valen unas mercancías en relación con otras. Esa medida se llama dinero. ¿Qué es pues ese dinero que utilizamos diariamente una y otra vez sin pararnos a pensarlo? Nos preocupamos cuando no tenemos suficiente, imaginamos formas a veces dolosas o ilegales para conseguir más, aunque a menudo nos encontremos con dificultades para organizar nuestras vidas según los parámetros definidos por la cantidad de dinero que poseemos. A veces parece como si el dinero fuera el Dios supremo del mundo de las mercancías y todos debiéramos inclinarnos ante él, someternos a sus dictados y adorarlo en el altar de su poder. Sabemos muy bien cuáles son las funciones técnicas básicas de la forma capitalista del dinero. Es un medio de circulación que facilita los intercambios resolviendo el problema de la no coincidencia de intereses que limita el trueque directo, ofrece una única vara de medir los valores económicos de todas las mercancías en el mercado, y también una forma de almacenar el valor. Pero ¿qué representa el dinero y cómo se multiplica en sus significados y funciones sociales y políticas para que parezca como si fuera el afán de dinero el que mantiene en movimiento el mundo social y económico? El dinero es, en primera instancia, un medio con el que puedo reclamar una parte del trabajo social de otros, esto es, un título sobre ese trabajo invertido en la producción de bienes y servicios para otros colocados en el mercado. Eso es lo que diferencia una mercancía de un producto como los tomates que cultivo en mi huerto para mi propio consumo. Es un título de un derecho que no tiene por qué ejercerse inmediatamente porque el dinero almacena valor, pero que tiene que ejercerse en algún momento, porque de lo contrario no cumple su destino y función. En una sociedad compleja como la que el capital ha construido, dependemos en gran medida del trabajo de otros para obtener los distintos valores de uso que necesitamos para vivir, y cuya disponibilidad damos por segura. Accionamos un interruptor y se enciende la luz, el horno calienta cuando apretamos un botón, se pueden abrir y cerrar las ventanas, disponemos de zapatos y camisas para calzarnos y vestirnos, podemos siempre preparar el café o el té de la mañana y ahí están siempre disponibles el pan y los autobuses, los automóviles, los lápices, los cuadernos de notas, los libros, al igual que hay dentistas, médicos, quiroprácticos, peluqueros, maestros, investigadores, abogados y burócratas que producen conocimiento y normas, cuyos servicios están a nuestra disposición simplemente pagando su precio. Pero esas cosas y servicios absorben trabajo humano, directa o indirectamente, como el trabajo acumulado en el acero del clavo con el que se construye una casa. La mayoría de nosotros proporcionamos de una forma u otra, directa o indirectamente, bienes y servicios a otros. Lo que el dinero representa es el valor social de toda esa actividad, de todo ese trabajo. El valor es una relación social establecida entre las actividades de millones de personas de todo el mundo. Como relación social, es inmaterial e invisible como la relación entre yo mismo, el autor de este libro, y quien lo lee. Pero al igual que los valores morales y éticos en general, ese valor inmaterial tiene consecuencias objetivas para las prácticas sociales. En el caso del trabajo social, el valor explica por qué los zapatos cuestan más que las camisas, las casas cuestan más que los automóviles y el vino cuesta más que el agua. Esas diferencias de valor entre distintas mercancías no tienen nada que ver con su carácter como valores de uso, aparte del simple hecho de que todas deben ser útiles para alguien en algún lugar, y con lo que sí tienen que ver es con el trabajo social involucrado en su producción. Al ser inmaterial e invisible, el valor requiere alguna representación material, y esta es el dinero. El dinero es una forma tangible de apariencia así como símbolo y representación de la inmaterialidad del valor social. Pero al igual que todas las formas de representación, pensemos en los mapas, existe una disparidad entre la representación y la realidad social que trata de representar. La representación hace un buen trabajo al captar el valor relativo del trabajo social en algunos aspectos, pero olvida e incluso falsifica otros, del mismo modo que los mapas son representaciones precisas de algunas características del mundo que nos rodea, pero dejan de lado otras. Esa disparidad entre el dinero y el valor que representa constituye la segunda contradicción fundamental del capital. El dinero, podemos decir de entrada, es inseparable pero también distinto del trabajo social que constituye el valor. El dinero oculta la inmaterialidad del trabajo social, valor, bajo su forma material.
Es muy fácil tomar equivocadamente la representación por la realidad que trata de representar, y en la medida en que la representación falsifica como siempre lo hace hasta cierto punto, acabamos creyendo en algo que es falso y actuando sobre ello. Del mismo modo que no podemos ver el trabajo social coagulado en una mercancía, nos vemos particularmente cegados respecto a la naturaleza del trabajo social por el dinero que la representa. Consideraremos algunos ejemplos dentro de un momento. La inseparabilidad entre el valor y su representación es importante. Deriva del hecho simple de que sin el dinero y las transacciones que facilita, el valor no podría existir como relación social y material. Con otras palabras, el valor no podría formarse sin la ayuda de su representación material, el dinero, y las prácticas sociales del intercambio. La relación entre dinero y valor es dialéctica y coevolutiva, ambos surgen juntos pero no causal. Pero esa relación puede ser también equívoca porque la brecha entre el valor social y su representación está cuajada de contradicciones potenciales que dependen de la forma adoptada por el dinero. El dinero, mercancía como el oro y la plata, se inserta en mercancías tangibles con determinadas cualidades físicas, mientras que las monedas, el papel moneda y el dinero fiduciario, ya sean emitidos por entidades privadas o por el Estado, así como las formas más recientes de dinero electrónico son simplemente símbolos. El dinero de cuenta permite prescindir de los pagos con dinero físico real en el momento de la venta o compra, remitiéndolos al pago del saldo neto al cabo de cierto periodo. Para las empresas comerciales el saldo neto de múltiples transacciones monetarias suele ser una cantidad mucho menor que las transacciones totales efectuadas porque las compras y las ventas se compensan mutuamente. Solo se paga en realidad el saldo neto residual. Los bancos, por ejemplo, intercambian cheques entre sí, ahora eso se hace electrónicamente, pero antes solía hacerse manualmente en las cámaras de compensación, 5 veces al día en Nueva York, y cada banco enviaba recaderos a depositar los cheques en la ventanilla del banco contra el que se habían firmado. Al final del día o del periodo de compensación, las transferencias netas entre los bancos pueden ser cercanas a cero, aunque hayan tenido lugar gran número de transacciones, porque los cheques girados contra un banco son compensados por los depositados por muchos otros. El dinero de cuenta reduce así notablemente la cantidad de dinero real necesario. Ese tipo de dinero también sirve para las operaciones de una vasta variedad de instrumentos de crédito y préstamos que facilitan tanto la producción como el consumo. En el mercado de la vivienda, por ejemplo, los promotores piden préstamos para construir especulativamente viviendas y los consumidores utilizan la financiación hipotecaria para comprar esas viviendas. El dinero crediticio constituye en sí mismo todo un mundo realmente complicado que algunos teóricos consideran radicalmente diferente del de otros tipos de dinero. De todo esto deriva un uso peculiar y aparentemente tautológico del dinero. Este, que supuestamente mide el valor, se convierte a su vez en un tipo de mercancía, el capital, dinero. Su valor de uso consiste en utilizarlo para producir más valor, beneficio o plusvalor. Su valor de cambio viene dado por el pago de intereses, con lo que de hecho se adscribe un valor a lo que mide el valor, algo verdaderamente tautológico. Esto es lo que hace del dinero una medida tan peculiar y tan curiosa. Mientras que otras medidas estándar como las de longitud o peso, metros, kilos, etc., no se pueden comprar o vender por sí mismas. Puedo comprar kilos de patatas, pero no kilos en sí. El dinero se puede comprar y vender por sí mismo como capital. Dinero, puedo comprar el uso de $100 durante cierto periodo de tiempo. La forma más simple de crear una representación material del valor es seleccionar una mercancía como representativa del valor de todas las demás. Por diversas razones los metales preciosos, en particular el oro y la plata, aparecieron históricamente como los más aptos para cumplir ese papel. Las razones por las que fueron seleccionados son importantes. Para empezar, esos metales son relativamente escasos y su oferta acumulada es prácticamente constante. No puedo ir a mi patio trasero y cavar hasta encontrar cierta cantidad de oro o plata cuando yo quiera. La oferta de los metales preciosos es relativamente inelástica, por lo que mantienen su valor relativo frente a todas las demás mercancías cuando pasa el tiempo, aunque estallidos de actividad productiva, como la fiebre del oro en California, crearon algunos problemas. La mayor parte del oro del mundo ha sido ya extraído y sacado a la superficie.
En segundo lugar, esos metales no se oxidan y deterioran como sucedería si eligiéramos frambuesas o patatas como mercancía, dinero. Eso significa que mantienen sus características físicas con el paso del tiempo de una transacción de mercado a otra, y lo que es aún más importante, pueden funcionar de forma relativamente segura como depósito de valor a largo plazo. En tercer lugar, las propiedades físicas de esos metales son bien conocidas y sus cualidades se pueden evaluar con precisión de forma que su medida se calibra fácilmente, a diferencia, digamos, de las botellas de vodka donde el gusto del consumidor podría ser muy variable, utilizadas como dinero en Rusia cuando el sistema monetario se hundió a finales de la década de 1990 y el comercio quedó reducido a un sistema de trueque multilateral 1. Las propiedades físicas y materiales de esos elementos del mundo llamado natural se usan para fijar y representar la inmaterialidad del valor como trabajo social. Pero el dinero, mercancía, es difícil de usar diariamente para la compra y venta de artículos de bajo valor, por lo que las monedas, fichas y al final trozos de papel y luego dinero electrónico se hicieron mucho más habituales en los mercados del mundo. Imaginemos qué pasaría si tuviéramos que pagar por una taza de café en la calle un peso exacto de oro o plata. Así, pues, si bien el dinero, mercancía, pudo proporcionar una base física sólida para representar el trabajo social, los billetes de banco británicos todavía prometen pagar al portador, aunque hace tiempo que dejaron de ser discrecionalmente convertibles en oro o plata, fueron pronto desplazados por formas de dinero más flexibles y manejables, con lo que se creaba otra rareza: monedas que fueron originalmente creadas para dar forma física a la inmaterialidad del trabajo social pasaron a ser representadas por nuevos símbolos. Y últimamente por simples números en cuentas computerizadas. Cuando la mercancía, dinero, es representada por números, se introduce en el sistema monetario una paradoja seria y potencialmente engañosa. Mientras que el oro y la plata son relativamente escasos y de oferta constante, la representación del dinero por números permite que la cantidad disponible se expanda sin ningún límite técnico. Hemos visto así en estos últimos años a la Reserva Federal sacarse del sombrero billones de dólares para introducirlos en la economía mediante tácticas como la llamada flexibilización cuantitativa, quantitative easing. Parece no haber límites a esas posibilidades aparte de las impuestas por las decisiones y regulaciones estatales. Cuando en la década de 1970 se abandonó la base metálica del dinero global, entramos de hecho en un mundo en el que se puede crear y acumular dinero prácticamente sin límites. Además, el auge de monedas de cuenta y, lo que es aún más importante, del dinero crediticio, empezando por el simple uso de pagarés, pone en buena medida la creación de dinero en manos individuales y de los bancos arrebatándosela a las instituciones estatales, lo que suscitó intervenciones e imposiciones reguladoras por parte del aparato estatal en lo que a menudo no han sido sino intentos desesperados de gestionar el sistema monetario. Episodios asombrosos y legendarios de inflación, como el que tuvo lugar en la República de Weimar alemana en la década de 1920, han puesto de relieve el papel clave del Estado en relación con la confianza en las cualidades y significado del papel dinero que emite. Retomaremos este asunto en relación con la tercera contradicción fundamental. Todas esas peculiaridades surgen en parte porque las tres funciones básicas del dinero tienen exigencias muy diferentes en cuanto a su realización efectiva. El dinero, mercancía, es bueno como depósito de valor pero disfuncional cuando se trata de hacer circular las mercancías en el mercado. Las monedas y el papel moneda son muy buenos como medios de pago pero menos seguros como depósitos de valor a largo plazo. El dinero fiduciario de circulación obligada, emitido por el Estado, obligada porque los impuestos deben pagarse en esa moneda, están sometidos a los caprichos políticos de las autoridades emisoras. Por ejemplo, las deudas se pueden desinflar simplemente imprimiendo dinero. Esas distintas funciones no son totalmente coherentes entre sí, pero tampoco son independientes. Si el dinero no sirviera como almacén de valor más que de forma efímera, sería inútil como medio de circulación. Por otro lado, si solo pretendemos que el dinero sea un medio de circulación, entonces el dinero falso puede servir tan bien como el real de una moneda de plata. Por eso el oro y la plata, muy buenos como medida y depósito de valor, necesitan a su vez una representación en forma de billetes y títulos de crédito para que la circulación de las mercancías sea fluida. Así acabamos con representaciones del trabajo social como base de la forma dinero. Se da ahí, por decirlo así, un doble fetiche, un doble conjunto de máscaras tras las que se oculta la socialidad del trabajo humano.
Con la ayuda del dinero, a las mercancías se les puede poner una etiqueta para llevarlas al mercado con un precio de venta, precio que puede ser o no realizado según las condiciones de oferta y demanda. Pero ese etiquetado lleva consigo otro conjunto de contradicciones. El precio realmente realizado en una venta individual depende de condiciones particulares de oferta y demanda en un lugar y momento particular. No existe una correspondencia inmediata entre el precio singular y la generalidad del valor. Solo en mercados competitivos con un funcionamiento perfecto podemos prever la convergencia de todos esos precios de mercado singulares efectivamente realizados en torno a un precio medio que representa la generalidad del valor, aunque es precisamente porque los precios pueden divergir por lo que pueden oscilar hasta proporcionar una representación más firme del valor. Sin embargo, el proceso de mercado ofrece muchas oportunidades y tentaciones para desviar esa convergencia. Cada capitalista ansía poder vender con un precio de monopolio y evitar la competencia. De ahí la notoriedad de las marcas y las prácticas de venta basadas en la promoción de logotipos que permiten, por ejemplo, a Nike cargar un precio de monopolio permanentemente mayor que el estándar unificado del valor en la producción de calzado deportivo. Esa divergencia cuantitativa entre precios y valores plantea un problema. Los capitalistas responden necesariamente a los precios y no a los valores porque en el mercado ven únicamente precios y no cuentan con un medio directo para estimar los valores. En la medida en que existe una distancia cuantitativa entre precios y valores, los capitalistas se ven obligados a responder a las representaciones engañosas más que a los valores subyacentes. Además, no hay nada que impida poner esa etiqueta llamada precio a cualquier cosa, ya sea producto del trabajo social o no. Puedo colgar la etiqueta en una parcela de terreno y extraer una renta por su uso. Puedo, como todos esos grupos de presión de la Street K de Washington, comprar legalmente influencia en el Congreso o cruzar la línea para vender conciencia, honor y reputación al mejor postor. Entre el precio de mercado y el valor social de una mercancía existe no solo una divergencia cuantitativa, sino también cualitativa. Puedo hacer una fortuna con el tráfico de mujeres, traficando con drogas o vendiendo armas clandestinamente, tres de los negocios más lucrativos del capitalismo contemporáneo. Y aún peor, si es que ello es posible, puedo usar mi dinero para hacer más dinero, como si fuera capital cuando no lo es. Los signos monetarios divergen de lo que deberían ser según la lógica del trabajo social. Puedo crear vastos depósitos de capital ficticio, esto es, capital dinero dedicado a actividades que no crean ningún valor en absoluto pero que son muy rentables en términos monetarios y de rendimiento de intereses. La deuda pública para organizar y emprender guerras siempre se ha financiado mediante la circulación de capital ficticio. La gente presta al Estado, que se lo devuelve con un interés extraído de los impuestos recaudados aunque se esté destruyendo valor y no creándolo. Ahí hay pues otra paradoja: el dinero que se supone que representa el valor social del trabajo creativo adopta una forma, capital ficticio, que circula hasta llenar finalmente los bolsillos de financieros y bonistas mediante la extracción de riqueza de todo tipo de actividades no productivas, no productoras de valor. A quien no lo crea le bastará echar una mirada a la reciente historia del mercado de la vivienda para entender exactamente lo que quiero decir. La especulación sobre el valor de la vivienda no es una actividad productiva, pero enormes cantidades de capital ficticio afluyeron al mercado de la vivienda hasta 2007-2008 porque el rendimiento de las inversiones en él era muy alto. El crédito fácil significaba un alza continua del precio de la vivienda y la elevada rotación significaba una plétora de oportunidades para ganar comisiones y honorarios exorbitantes en las transacciones realizadas en ese mercado. Con el empaquetamiento de las hipotecas, una forma de capital ficticio, en Collateralized Debt Obligations, obligaciones de deuda garantizadas, se creó un instrumento de deuda, una forma de capital aún más ficticio que se podía comercializar en el mundo entero. Esos instrumentos de capital ficticio, muchos de los cuales resultaron no tener valor alguno, y aún así las agencias de calificación certificaban que eran tan seguros como las casas, fueron vendidos a inversores ingenuos en todo el mundo en un frenesí desbocado cuyos excesos seguimos pagando todavía hoy. Las contradicciones surgidas de la forma dinero son por tanto múltiples. Las representaciones, como ya hemos observado, falsifican incluso lo que representan. En el caso del oro y la plata como representaciones del valor social, se toman las circunstancias particulares para la producción de esos metales preciosos como medida general del valor coagulado en todas las mercancías.
Se toma en efecto un valor de uso particular, el oro metálico, y se utiliza para representar el valor de cambio en general. Por encima de todo, se toma algo que es intrínsecamente social y se representa de una forma que puede ser apropiada como poder social por determinadas personas privadas. Esta última contradicción tiene consecuencias muy profundas y en ciertos aspectos devastadoras para las otras contradicciones del capital. Para empezar, el hecho de que el dinero permita que el poder social sea apropiado y exclusivamente utilizado por personas privadas sitúa al dinero en el centro de una amplia variedad de comportamientos humanos nocivos. El ansia y codicia de dinero y del poder que confiere se convierten inevitablemente en características centrales de la estructura política del capitalismo. De ahí todo tipo de comportamientos y creencias fetichistas. El deseo de dinero como forma de poder social lo convierte en un fin en sí mismo que distorsiona la relación entre oferta y demanda del mismo que se necesitaría simplemente para facilitar los intercambios, desmintiendo la supuesta racionalidad del mercado capitalista. Se puede sin duda debatir si la codicia es una característica intrínseca de los seres humanos o no. Marx, por ejemplo, no creía que fuera así. Pero lo que es sin duda cierto es que el auge de la forma dinero y la posibilidad de su apropiación privada ha creado un espacio para la proliferación de comportamientos humanos nada virtuosos ni nobles. La acumulación de riqueza y poder, acumulaciones que se eliminaban ritualmente en los famosos sistemas potlatch de las sociedades precapitalistas, ha sido no solo tolerada sino saludada y tratada como objeto de admiración, lo que llevó al economista británico John Maynard Keynes a escribir en 1930, en sus Posibilidades económicas para nuestros nietos que cuando la acumulación de riqueza no sea ya de gran importancia social, habrá grandes cambios en el código moral. Podremos liberarnos de muchos de los prejuicios pseudomorales que nos han atormentado durante 200 años y por los que hemos exaltado algunas de las cualidades humanas más desagradables, elevándolas a la posición de las más altas virtudes. Podremos atrevernos a atribuir al motivo del dinero su auténtico valor. El amor al dinero como posesión, algo distinto al amor al dinero como medio para el disfrute de las realidades de la vida, será reconocido como lo que es, una morbidez un tanto asquerosa, una de esas propensiones semicriminales y semipatológicas que se abandonan con un estremecimiento a los especialistas en enfermedades mentales. Seremos entonces libres para descartar por fin todo tipo de hábitos sociales y prácticas económicas que afectan a la distribución de riqueza y de recompensas y penalizaciones económicas que ahora mantenemos a cualquier precio, por desagradables e injustas que puedan ser en sí mismas porque son tremendamente útiles para promover la acumulación de capital. 2. ¿Cuál debería ser pues la respuesta crítica a todo esto? En la medida en que la circulación de capital ficticio especulativo conduce inevitablemente a turbulencias que se cobran un elevado tributo de la sociedad capitalista en general, pero sobre todo, del modo más trágico, de las franjas de la población más vulnerables, un ataque directo contra los excesos especulativos y las formas monetarias en gran medida ficticias que los han promovido se convierte necesariamente en eje primordial de la lucha política. En la medida en que esas formas especulativas han favorecido los inmensos aumentos en la desigualdad social y la distribución de riqueza y poder, de modo que la oligarquía emergente, el infame 1%, que en realidad es un 0,1% aún más infame, controla ahora efectivamente las palancas de toda la riqueza y el poder globales, eso también define obvios frentes de lucha de clases decisivos para el futuro bienestar de la gran mayoría de la humanidad. Pero ello es únicamente la punta más obvia del iceberg. El dinero es, merece la pena repetirlo, tan inseparable del valor como el valor de cambio lo es del dinero. Los vínculos entre los tres están estrechamente entrelazados. Si el valor de cambio se debilita y en último término desaparece como brújula que guía cómo se producen y distribuyen los valores de uso en la sociedad, desaparecerán igualmente la necesidad de dinero y todas las demás patologías ansiosas asociadas con su uso como capital y su posesión como fuente excelsa de poder social. Aunque el objetivo utópico de un orden social sin valor de cambio y por lo tanto sin dinero requiere una articulación pausada, el paso intermedio del diseño de formas cuasi dinerarias que faciliten el intercambio pero inhiban la acumulación privada de riqueza y poder social es urgente, y además factible en principio. Keynes, en su influyente Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero, 1936 por ejemplo, citaba al extraño e indebidamente olvidado profeta Silvio Gesell, quien hace mucho tiempo propuso la creación de una especie de paradinero que se oxidaría si no era utilizado.
La desigualdad fundamental entre mercancías valores de uso que se desgastan o se ajan y una forma dinero valor de cambio que no lo hace debe rectificarse. Solo un dinero que se quede atrasado como un periódico, que se pudra como unas patatas, o que se evapore como el éter, puede superar el test como instrumento de intercambio de las patatas, los periódicos, el hierro o el éter, escribía Yesel III. Con el dinero electrónico eso se podría practicar ahora mucho más fácilmente, asignando una fecha límite de caducidad a las cuentas monetarias, de forma que el dinero no utilizado como los kilómetros no aprovechados de los bonos de líneas aéreas se desvanezca al cabo de cierto periodo de tiempo. Esto corta el lazo entre el dinero como medio de circulación y el dinero como medida y aún más significativamente como depósito de valor y por lo tanto como medio primordial de acumulación de riqueza y poder privados. Obviamente, iniciativas de ese tipo requerirán ajustes de amplio espectro en otros aspectos de la economía. Si el dinero se oxida sería imposible ahorrarlo para futuras necesidades. Los fondos de inversión en pensiones, por ejemplo, desaparecerían. Pero esa no es una perspectiva tan estremecedora como podría parecer. Para empezar, los fondos de pensiones pueden perder su valor de todas formas debido a la financiación insuficiente, la mala gestión, los colapsos del mercado de valores o la inflación. El valor monetario de los fondos de pensiones es contingente y nada seguro como están comprobando ahora a sus expensas muchos pensionistas. La seguridad social, en cambio, debería cubrir unos derechos de jubilación independientes en principio del ahorro de dinero para el futuro. Los trabajadores de hoy mantienen a quienes los precedieron. Sería mucho mejor organizar los ingresos del futuro por ese medio que ahorrando y esperando que las inversiones sean rentables. Una renta básica garantizada para todos, esto es, un acceso mínimo a un conjunto de valores de uso colectivamente gestionado, obviaría totalmente la necesidad de una forma dinero y de unos ahorros privados que garanticen cierta seguridad económica en el futuro. Se concentraría así la atención en lo que realmente importa, que es la creación continua de valores de uso mediante el trabajo social y la erradicación del valor de cambio como medio principal de organización de la producción de valores de uso. Marx, por ejemplo, creía que las reformas del sistema monetario no garantizarían por sí mismas la disolución del poder del capital y que era ilusorio creer que las reformas monetarias pudieran ser la punta de lanza del cambio revolucionario, algo en lo que creo que estaba acertado. Pero sus análisis dejan también claro, a mi juicio, que la construcción de una alternativa al capital requeriría como condición necesaria pero no suficiente una reconfiguración radical de la organización de los intercambios y la disolución en último término del poder del dinero, no solo sobre la vida social, sino, como indicaba Keynes, sobre nuestras concepciones mentales y morales del mundo. Imaginar una economía sin dinero es una forma de estimar cómo podría ser una alternativa al capitalismo. Su posibilidad, dadas las potencialidades del dinero electrónico o incluso de sustitutos del dinero, puede no estar tan lejos. La aparición de nuevas formas de cibermonedas como el Bitcoin sugiere que el propio capital trata de inventar nuevas formas monetarias. Para la izquierda sería por lo tanto oportuno y juicioso situar el proyecto y el pensamiento político en torno a este objetivo último. Una política monetaria alternativa de ese tipo se hace más necesaria cuando consideramos un problema inmediato particularmente peligroso. La forma que el dinero ha asumido actualmente ha alcanzado el estatus de un doble fetiche, una representación abstracta, puros números almacenados en los ordenadores de una representación concreta como el oro y la plata de la inmaterialidad del trabajo social. Cuando el dinero cobra la forma de meros números, se hace potencialmente ilimitado en cuanto a su cantidad, lo que permite que florezca la ilusión de que un crecimiento indefinido y sin límites del capital en su forma dinero es no solo posible sino deseable. Frente a esto, un examen, por superficial que sea, de las condiciones que permiten el desarrollo del trabajo social y el aumento del valor muestra que un crecimiento exponencial para siempre es imposible. Esta oposición, como veremos más adelante, está en la raíz de una de las tres contradicciones más peligrosas del capital, la del crecimiento compuesto o exponencial. Cuando el dinero estaba limitado por su vinculación, por débil que fuera, con la disponibilidad material y la relativa escasez de las mercancías dinero físicas, había una restricción material en cuanto a la creación ilimitada del mismo. El abandono de la base metálica de la oferta monetaria mundial a principios de la década de 1970 creó un mundo totalmente nuevo de posibles contradicciones.
El dinero podía ser impreso ad infinitum por quienquiera que estuviera autorizado a hacerlo. La oferta monetaria quedaba en manos de instituciones humanas falibles como los bancos centrales, lo que conllevaba el peligro de acelerar la inflación. No es casual que tras un breve periodo de creciente inflación a finales de la década de 1970, en particular en Estados Unidos, los banqueros centrales del mundo, encabezados por Paul Volcker al frente de la Reserva Federal estadounidense, convergieran en una política única de contención de la inflación a cualquier precio, desentendiéndose de su responsabilidad en cuanto al empleo y el desempleo. Cuando se constituyó el Banco Central Europeo para ocuparse del euro, su único mandato era controlar la inflación, y nada más. Que esto se demostrara desastroso cuando la crisis de la deuda soberana golpeó a varios países europeos a partir de 2012 atestigua una incapacidad crónica de las instituciones creadas por el capital para regular sus propios excesos, para entender la lógica contradictoria inserta en la forma monetaria que el capital asume ahora necesariamente. No es, por lo tanto, ninguna sorpresa que la crisis iniciada en 2007-2008 cobrara en primera instancia una forma financiera.